La Registraduría Nacional del Estado Civil, en sus 65 años, presenta El Poder Electoral, en busca del poder neutro. Colombia, país ubicado en el cono sur de América, se ha consolidado con el paso del tiempo como un Estado con una democracia sólida y estable, donde el pueblo tiene el poder de elegir a sus gobernantes a través del voto por períodos de tiempo establecidos por la Constitución Nacional. Incluso en momentos en los que la estabilidad política del país ha estado en entredicho, el poder electoral colombiano ha preservado las reglas que permiten el acceso al poder y la conformación democrática. Pero, ¿cómo se inició la consolidación del poder electoral colombiano? Una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar... En este especial, mostraremos la evolución del poder electoral en Colombia, desde sus inicios en 1810 hasta nuestros días. Colombia es de los países que tiene un historial más amplio en elecciones continuas, desde principios del siglo XIX, o sea, llevamos 200 años con sistemas electorales ininterrumpidos. El origen del sufragio ciudadano para elegir altos funcionarios del Estado se remonta a la época conocida en Colombia como la Patria Boba, de 1810 a 1816, caracterizado por los intensos combates entre los independentistas para definir la forma de gobierno que el nuevo Estado debería tener. El rey es todo, el rey es la suma de los poderes. Lo que pasa es que el rey, mediante la figura de la desconcentración, va entregando a órganos de naturaleza inferior algunas funciones. Por ejemplo, a los virreyes y anteriormente a los gobernadores les entrega lo que llamaríamos hoy la función ejecutiva. A las audiencias la función judicial y él conserva la función legislativa. ¿Qué quiere decir? Un presidente de la audiencia en 1650, si está autorizado por el monarca, puede expedir lo que hoy llamaríamos leyes, por delegación del monarca. Entonces, todo es una figura de desconcentración. El punto de partida en el que se manifiestan cambios estructurales para el desarrollo del Estado colombiano es la Constitución de Cundinamarca de 1811. Aunque en esa época el poder todavía se encontraba en cabeza del rey de España, lo que se acabaría con la gesta independentista. En el momento en que el monarca desaparece de la escena, ya está en juego la teoría de la división de poderes. Entonces, las modernas repúblicas lo que adoptan es la teoría de la separación de poderes. El municipio organiza la elección y la suma de los municipios es la elección del cantón y la elección de la provincia y la elección nacional. Es una suma de elecciones que vienen desde abajo, pero no hay un poder autónomo electoral. Después de la independencia del país, era necesario establecer unas normas que rigieran los designios del naciente Estado. En la Constitución de 1821, se consagra a Colombia como nación soberana, libre e independiente de la monarquía española. Se crean las juntas parroquiales, quienes eran las encargadas, junto con las asambleas electorales, de organizar las elecciones a nivel provincial, ya que para esa época no había elecciones centralizadas. En el año 1853 se crea el sufragio universal para los ciudadanos varones mayores de 21 años, quienes podían elegir de manera popular al presidente, vicepresidente, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, gobernadores, senadores y representantes. El escrutinio lo hacía el Congreso de la República, pero esto solo duró 10 años, porque la Constitución de 1863 entregó los asuntos electorales a cada uno de los estados y el presidente, proclamado por el Congreso, sería el que más votos obtuviera de cada uno de los estados. Votaba la gente que tenía una independencia económica,
Entonces varía mucho. Entonces significa que de todas maneras la elección era bastante restringida. Las primeras constituciones en el siglo XIX, al igual que en todo el mundo, esto no es extraño, no determinaban el sufragio universal, entendido sufragio universal para todo el mundo. Las elecciones eran un problema municipal, organizado a nivel municipal, y los resultados se consolidaban a nivel departamental y luego a nivel nacional. En el gobierno de Rafael Núñez se expide la Constitución de 1886. Regresa el voto universal para elegir diputados a las asambleas departamentales y concejales municipales. Claro está que el nivel de alfabetismo, las rentas o el patrimonio determinaban quién podría sufragar. Los conservadores acudieron en ese periodo más al sufragio universal que los mismos liberales, a pesar del dogma liberal. La Iglesia en general se vinculó políticamente con el Partido Conservador y esto llevó a que en muchas ocasiones los sacerdotes participaran y hicieran invitaciones a los votantes a no votar por el Partido Liberal. Esto llegó al extremo de que hacia finales de siglo el obispo de Pasto, Monseñor Moreno, declaró que ser liberal era pecado. En la práctica había mucho fraude. Por ejemplo, eso es clásico, durante el periodo federal hubo una elección en el estado de Bolívar, donde Rafael Núñez llegó a la presidencia del estado de Bolívar con 45.000 votos. Esos 45.000 eran más que todos los hombres que podían votar en ese estado. El problema de la Constitución de 1886 fue que le otorgó al presidente facultades que irían en contra del desarrollo político del país. El presidente podía nombrar y remover cualquier funcionario. Nombraba a los miembros de la Corte Suprema y objetaba leyes. Esta autoridad predominante, sumados a la exclusión del Partido Liberal, desembocaron en la Guerra de los 1000 días. Bueno, la Guerra de los 1000 días fue causada en gran parte por lo que podríamos llamar la exclusión del Partido Liberal de posibilidades electorales. En la Constitución del 86, el sistema electoral era un sistema que no garantizaba la participación de las minorías. 1904 es un año de cambios precedido por la pérdida de Panamá y los estragos de la Guerra de los 1000 días. En este año, el general Rafael Reyes asumió el poder y durante su gobierno incluyó a liberales en agenda política, convocó Asamblea Nacional Constituyente, se relevó al Consejo Nacional Electoral del escrutinio de votos y la declaración de la elección del presidente, abolió la figura de vicepresidente, suprimió el Consejo Nacional de Estado y las asambleas departamentales fueron reemplazadas por consejos administrativos. La inclusión de los liberales por parte de Rafael Reyes en la constituyente se hizo fundamentalmente con el nombre del reconocimiento del derecho de representación de las minorías y fue la norma por la cual se obligó a que siempre en toda elección en que hubiera más de 2 curules para ser establecidas, que hubiera representación siempre de la minoría. 2 años después, el 28 de mayo de 1910, se revive el Gran Consejo Electoral. Se regresa a la elección directa del presidente de la República. ¿Para qué sirven hoy 300 pesos? Bueno, 300 pesos me sirven para un bombombum o para un cigarrillo. 300 pesos me sirve para comprar un pan, que es mucho mejor que comprar un cigarrillo. A mí 300 pesos me alcanzan para comprar un huevo. 300 pesos me sirven para comprar un chicle de 200 y una menta de 100 pesos. 300 pesos en 1910 era la renta anual exigida para tener derecho al voto, para elegir presidente y representantes de la Cámara, tener una propiedad raíz avaluada en 1.000 pesos, así como saber leer y escribir. Rigió fundamentalmente un sistema de identificación que no se basaba en la existencia de una cédula electoral, sino en el reconocimiento de los vecinos con la elaboración de una lista. Se hace una lista de los que podían votar
y los vecinos decían si la persona que iba a votar sí era el que estaba diciendo no. Esto podía prestarse en sitios muy homogéneos a que pequeñas minorías quedaran totalmente excluidas del derecho de voto. Es decir, tenemos una historia bipartidista, pero también tenemos una historia en donde el Partido Liberal y Conservador son fragmentados y gobiernan conjuntamente en el poder. Durante los años 30 y 40, los ciudadanos tomaron conciencia de consolidar el sistema electoral que permitiera la lucha de los partidos en los sufragios, pero de una manera imparcial, para que las fuerzas políticas se midieran como sucede hoy en día en las urnas. Digamos, en ese momento el Estado estaba en un claro proceso de crecimiento desmedido. Dentro de esos aspectos del crecimiento del Estado, el sistema electoral, la función electoral, tuvo una cabida en el organigrama del Estado, y eso se va a reflejar en toda la estructura del ordenamiento territorial, de la estructura de gobierno, desde lo nacional, pasando por lo regional, hasta llegar a lo local. En 1930, triunfa el liberalismo con Enrique Olaya Herrera. Después de una larga hegemonía conservadora, se le da a cada departamento el poder de elegir sus propios senadores y representantes a la Cámara. Los miembros del Gran Consejo Electoral eran elegidos por el Congreso. Era un mecanismo para validar las elecciones. Entonces era un consejo compuesto por representaciones de todos los departamentos y siempre fue el que hizo la declaración de elección tanto del presidente como de los otros cargos que eran elegidos por votación popular. Y en el gobierno de Olaya Herrera, siendo ministro de gobierno Gabriel Turbay, se estableció por primera vez una cédula para poder votar. La cédula de ciudadanía nació para votar. En el momento en que el sufragio se hizo universal, es decir, que todos los colombianos podían votar, en esa época solo varones, estamos hablando de 1934, se decidió ampliar la importancia y la función de la cédula, no solo para identificar ciudadanos en el momento de votar, sino para distintos actos de la vida civil, ir a notarías, cobrar cheques. Desde 1946, la puja de los partidos políticos tradicionales se veía reflejada en las urnas. El presidente era conservador, Mariano Ospina Pérez, pero las votaciones de parlamento y consejos municipales las ganarían los liberales en cabeza de Jorge Eliezer Gaitán. ¡Por vuestra victoria! El 9 de abril de 1948 asesinaron al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Paradójicamente, el Bogotazo fue el punto de partida para la Unión Nacional. El asesinato de Gaitán parte en dos la vida política de este país en el año 48 y obliga a que los partidos se pongan de acuerdo para crear una organización electoral que se trataba de poner al margen de las influencias de ambos partidos. La reconciliación bipartidista expide la Ley 89 de 1948. Esta consagró, desde su primer artículo, el carácter imparcial de la organización electoral. Se crea la Corte Electoral en reemplazo del Gran Consejo Electoral. Este órgano nuevo estaría conformado por el más antiguo expresidente de la República, los dos magistrados más antiguos de la Corte Suprema de Justicia, el rector de la Universidad Nacional y el gerente del Banco de la República. La historia del Consejo Nacional Electoral y su independencia respecto de la registraduría data aproximadamente de 1948, cuando la otrora Corte Electoral se encargó de garantizar la transparencia de los procesos electorales. Hasta hoy, esa es la función fundamental del hoy Consejo Nacional Electoral y es la garantía, velar por la garantía de los procesos electorales. Y asimismo, se crea la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyas funciones serían identificar a los colombianos y organizar las elecciones. Que tiene dos funciones desde entonces básicamente: expedir la cédula de ciudadanía y organizar las elecciones. Las dos cosas van unidas, porque uno vota con la cédula de ciudadanía. Esto surgió y fue aprobado en el año de 1948, tal vez uno de los peores años de nuestra historia, porque marca simbólicamente el nacimiento de la violencia política y quiere decir que pese, digamos, a ese nacimiento de una situación tan compleja, fue tan grande el acuerdo de los partidos en buscar una vía pacífica
electoral para la solución de los conflictos que aún persiste en la registraduría y en su misión de buscar que la democracia sea la fórmula para la solución pacífica de las controversias. Al registrador nacional se le encomendó la dirección de la Oficina Nacional de Identificación, la vigilancia en los procesos de cedulación y su labor como secretario permanente de la Corte Electoral. Pero los intereses políticos llevarían al lastre los trabajos ejercidos por la Corte Electoral. Los conservadores, para las elecciones presidenciales de 1950, no dejaron inscribir las cédulas a los liberales en 120 municipios, lo cual fue informado por el registrador en ejercicio, Eduardo Caballero Calderón. Por ese motivo, y a falta de garantías, los miembros liberales de la Corte Electoral renuncian a su cargo y el registrador lo hace 14 días antes de las elecciones. En consecuencia, los liberales retiraron de la contienda a Darío Echandía, dejando el camino libre al conservador Laureano Gómez, quien fue elegido presidente en 1950. En este gobierno, la registraduría inicia su modernización. En 1951, se establece la expedición de la cédula de ciudadanía laminada, adoptando el sistema dactiloscópico, la cual sería entregada a los ciudadanos de manera gratuita. La primera cédula se le entrega a Laureano Gómez, que precisamente es la persona que gana las elecciones del año 50. Laureano Gómez convoca a la constituyente de 1952 para restringir el sufragio universal. Sin embargo, 2 días antes de la instalación de la constituyente, en el año 1953, el general Rojas Pinilla da un golpe de Estado. De alguna forma, el sistema político, al no poder lidiar en reglas electorales con Laureano Gómez, decide derrocar a Laureano Gómez, mandarlo al exilio y poner a Rojas Pinilla como el líder del país en un régimen transitorio. En general el país se unió contra Rojas Pinilla y Rojas Pinilla en el año 57 prefirió a un enfrentamiento armado que habría sido terrible, prefirió retirarse y nombró una junta militar. Él seleccionó esa junta militar, fueron 5 generales que gobernaron durante un año con el objeto de crear las condiciones para las elecciones y el retorno a la democracia. Esto llevó en el año 57, en diciembre, al plebiscito que creó el régimen del Frente Nacional. Por primera vez, era convocado el pueblo para un plebiscito. 4.169.294 colombianos se acercaron a las urnas para declarar la igualdad en derechos políticos y crear así el Frente Nacional. Además, fue la primera vez que las mujeres votaron. No tenían tantos requisitos para votar. Se podía sacar la cédula con 2 testigos porque querían que se hiciera muy, muy rápido. El resultado fue que en las primeras elecciones votaron, el 40% de votos fue de mujeres. Y ese es más o menos el porcentaje que se ha conservado desde ese entonces. Perdemos la democracia después de 1949, cerrando el Congreso, Mariano Espina, y después viene Laureano Gómez y viene la dictadura militar. La fuerte historia bipartidista viene en el Frente Nacional cuando los 2 partidos tradicionales deciden volver a un gobierno civil, repartiéndose el poder en alternación y administrativamente, legislativamente, 50-50. Pero el Frente Nacional, lejos de unir el país, lo polarizó, limitó el poder presidencial a 2 colores, el rojo y el azul de los partidos tradicionales. La política entró en un periodo de letargo. En el año 57 se aprobó que liberales y conservadores iban a repartir las curules de congresos, asambleas, consejos municipales y los cargos públicos por mitades exactas. Esto dejaba por fuera a cualquier partido nuevo. Tras el Frente Nacional, tuvo lugar entre 1974 y 1978 la presidencia de Alfonso López Michelsen. En este gobierno se hizo patente la necesidad de incorporar a los movimientos sociales a las elecciones, pues muchos denunciaban la exclusión que fomentó el fortalecimiento de las guerrillas. En 1979, bajo el poder de Julio César Turbay Ayala, se adopta el Código Electoral, el cual retira las pretensiones bipartidistas del proceso electoral. Se dan nuevas instrucciones para ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Electoral. En ese sentido, la registraduría se constituye en el ente encargado de
ofrecer estas garantías de acuerdo con los principios fundamentales de la democracia, que tienen mucho que ver desde luego con la libertad, con la igualdad de condiciones y con el ejercicio de la justicia social verdadera. La recuperación de la registraduría, la modernización de la misma, el cambio de sistema electoral para brindar absolutas garantías de limpieza. Solo hasta el año 1985, bajo el poder de Belisario Betancur, se comenzó a discutir la participación política de los grupos armados al margen de la ley. Y realmente la registraduría y la organización electoral se convirtieron en un elemento clave de esas conversaciones que desafortunadamente no tuvieron éxito finalmente. El Consejo Nacional Electoral sería conformado por no menos de 7 y no más de 11 miembros. Cada uno de los dos partidos que hubiesen obtenido mayor votación en la última elección del Congreso tendrían 3, y el tercer partido, en número de votos, tendría 1 miembro. Los candidatos eran ratificados por el Consejo de Estado. El Código Electoral de 1985 establece la transición de la Corte Electoral al Consejo Nacional Electoral, encargado absoluto de la inspección y vigilancia de los procesos electorales, y al registrador le encargó la organización del proceso electoral. Es un órgano constitucional, es de creación constitucional, por ende es autónomo de cualquier otro de los poderes del Estado. Eso lo hace realmente independiente en la toma de sus decisiones y en su misión fundamental constitucional de velar por las garantías plenas de todos los ciudadanos que ejercen sus derechos electorales y de las agrupaciones políticas. Muy buena parte del código nació en la registraduría. Ese fue un esfuerzo que comenzamos tomando toda la experiencia de la manera como se hacían los conteos, los escrutinios, las dificultades, abreviando términos, trabajando en un proceso de agilización también y de modernización. El gobierno de Virgilio Barco firma el acuerdo de paz con el M-19 y el EPL para convertirse en movimientos políticos y actores directos de una democracia legal, dejando las armas. Está asociada la Constitución del 91 a este acuerdo de paz, que no fue únicamente del M-19, el Quintín Lame y otras organizaciones. Ya estaban reintegrados y simplemente esto fue un experimento de ir a las urnas, de buscar apoyo ciudadano y de encontrar una votación bastante extensa que fue la que llevó al Congreso a los que estaban al margen de la ley alzados en armas. Uno de los años más representativos para la democracia en Colombia es el año 1991, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Esta estableció como autoridades electorales nacionales al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional, conservando la autonomía de la una con respecto a la otra. La independencia es fundamental porque la registraduría se encarga de realizar, de celebrar las elecciones, y en cambio el Consejo Nacional Electoral es de velar porque esos procesos se desarrollen con verdadera transparencia. Desde ese momento y hasta nuestros días, la organización electoral se ha preocupado por brindarle al ciudadano herramientas para hacer más fácil y transparente su participación en la elección de sus representantes en la vida política del país. En el año 1997, inicia la registraduría el proceso de modernización tecnológica y administrativa. Importante recordar la gran transformación tecnológica de la entidad, caracterizada por los avances adoptados en el proceso de cedulación y manejo sistemático de toda la información del registro civil, que permitió la renovación de la cédula de ciudadanía de todos los colombianos por un documento con las más modernas medidas de seguridad, avanzando en la tecnología AFIS. La registraduría, desde el año 2007, se dio a la tarea de bajar los índices de fraudes electorales. Inicia los estudios para identificar las zonas del país con mayor riesgo de fraude electoral y la implementación de la biometría en los procesos de identificación de los votantes. La biometría es una tecnología de seguridad
basada en el reconocimiento de la característica física e intransferible de las personas, como por ejemplo una huella digital, que al ser una característica única de cada individuo, permite distinguir a un ser humano de otro. En el año 2008, se decide empezar a utilizar las bases de datos de identificación para prevenir el delito de fraude electoral por suplantación. En los años 2009 y 2010, las elecciones sirven para ensayar, probar, corregir y mejorar la implementación de la biometría. En la actualidad, se han creado sofisticados escáneres biométricos para determinar de manera precisa la identidad de la persona a través de la captura y procesamiento de sus huellas dactilares. Debe darle a la sociedad y debe entregarle a los ciudadanos básicamente todas las posibilidades de uso que tiene la identificación biométrica en aras de la transparencia de los negocios. Y desde el punto de vista electoral debe ir también profundizando en procesos electrónicos cada vez más modernos que den más seguridad y transparencia del voto. La identificación biométrica no es utilizada simplemente para elecciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha suscrito convenios con entidades públicas y privadas que tienen acceso al Archivo Nacional de Identificación, a la base de datos del Registro Civil y al motor transaccional de registro. Estamos avanzando rápidamente con la posibilidad de que el sector público, como lo manda la ley, y particulares con funciones públicas puedan usar la biometría para identificar con certeza a los ciudadanos. Más de 214 millones de consultas realizaron las entidades públicas y privadas en el año 2012. El sentido de la creación desde el año 48 de la organización electoral es buscar a través de un equilibrio de los poderes precisamente que haya imparcialidad y que haya neutralidad en la organización electoral. La registraduría día a día se adapta a los cambios del mundo, estando a la vanguardia tecnológica para brindar transparencia a los colombianos en sus decisiones y su democracia. Gracias a la Registraduría Nacional, yo tengo el poder de elegir. Yo hago parte de mi país. Yo pude ejercer mi derecho al voto. Y yo ahora lo voy a ejercer. Yo tengo una historia. Yo me identifico. Porque la democracia es nuestra huella. 65 años trabajando por garantizar la identificación de los colombianos, la organización y transparencia de las elecciones y el fortalecimiento de la democracia. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella.